Muy buenas noches. Se cumple un año de la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Desde entonces ha logrado ser reconocido por más de 50 países, entre ellos España. Sin embargo, no ha conseguido desalojar a Nicolás Maduro del poder y su apoyo en la calle ha disminuido. La crisis económica y social que azota al país continúa y obliga a sus ciudadanos a emigrar. Desde el año 2015, casi 5 millones de venezolanos han abandonado el país. Más de 75.000 residen aquí en Canarias. ¿Cómo es su vida aquí? ¿Qué futuro les espera? Esta noche analizamos las consecuencias de esta huida masiva y conectaremos con Caracas para entrevistar a un alto cargo de la Asamblea Nacional y abordar los retos a los que se enfrenta Venezuela. Esta noche, en Fuera de Plano, empezar de cero. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. El tal Guaidó es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente. Primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Todo ha cambiado en Venezuela. La paz y la prosperidad se han transformado en conflicto y carencia severa. Casi 5 millones de venezolanos han tenido que abandonar su tierra por la crítica situación que vive el país. Canarias es uno de sus destinos. Es un drama de ida y vuelta. La mayoría de los que llegan son descendientes de canarios que hicieron el camino inverso en los años 50. En Canarias residen más de 75.000 venezolanos, porque han salido de su país. Por la situación que estamos viviendo ya de inseguridad, nosotros nos secuestraron en Venezuela y ya teníamos amenazas de muerte y todo. Muchos solicitan asilo político, pero muy pocos lo consiguen. ¿Cómo subsisten mientras tanto? Tienes que adaptarte a sobrevivir con lo que consigues y como lo consigas. Los canarios que residen en Venezuela también sufren la situación política y social del país. Desde sacar una fotocopia hasta tener agua potable en casa, es terrible lo que vivimos, es inhumano. Miles de venezolanos jubilados residentes en las islas esperan desde 2015 por sus pensiones. La situación ha obligado a muchos a trabajar incluso sin contrato para poder comer. He tenido que cuidar de personas mayores. Algún momento tiene que esto parar y yo poder parar también de trabajar, porque ya la edad también se te va haciendo mella. Canarias y Venezuela, si se quieren de verdad. Yo soy Pilar Ramírez, nacida en Venezuela. Hace 20 años, por la delicada situación de mi país, me vi obligada a emigrar a Canarias. Mi nombre es Rosa Nieves Pérez, canaria de nacimiento. A finales de los 70 emigré a Venezuela y 25 años después retorné al archipiélago. Cuando salí de Canarias. Rosa, Pilar, muchas gracias por estar hoy con nosotros para darnos a conocer vuestra historia. ¿Qué os parece si nos sentamos y empezamos a hablar un poquito? ¿Cómo fue el recibimiento o cómo fue la adaptación en el lugar en el que ustedes emigraron? En tu caso, Pilar, aquí en Canarias, y en tu caso, Rosa, en Venezuela. Pues yo puedo decir que de verdad me sentí arropada cuando llegué. Me costó un poco adaptarme porque es dejar todo, es dejar familia, tu casa, o sea, lo que has trabajado y luchado para tenerlo y tener que deshacerte de todo para poder venir. Pero poco a poco, con el cariño de la gente, conseguí trabajo. Yo me fui una adolescente. Claro que me costó también, digamos, el adaptarme al estar sin mi familia.
Era una Venezuela próspera, donde se facilitaban mucho económicamente las cosas. ¿Y cómo para ustedes dos el vivir la delicada situación que atraviesa el país en estos momentos desde tanta distancia? Es muy duro. Porque aunque hay gente que dice, tú no puedes vivir pensando cada vez que tú te sientas a la mesa, si ellos están comiendo o tienen la misma oportunidad de comer que en el momento que tú lo estás haciendo. Toda mi familia está allí. Y claro, pues es muy duro, de verdad que sí. Muchísimas gracias a las dos por ofrecernos dos testimonios muy diferentes, de realidades muy diferentes, pero con muchísimas cosas en común. Se estima que unos 75.000 venezolanos han llegado a Canarias huyendo de la difícil situación del país. Decenas acuden cada día a pedir asilo político para poder regularizar su situación. Son las 7 de la mañana y desde las 4 aproximadamente numerosas personas procedentes de Venezuela se encuentran a las puertas de la Policía Nacional, de la comisaría, para poder solicitar ese asilo político. Son 30 los números que se dan y están esperando para saber si van a poder comenzar ese trámite. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Desde qué hora llevan ustedes? Nosotros llegamos a las 5 de la mañana. Sí. ¿Para qué exactamente? Mira, nosotros estamos ahorita en un trámite de solicitud de protección internacional que nos lo denegaron y ahora vamos a retirar el pasaporte, la documentación que nos tienen que dar. ¿Cuánto tiempo llevas en Canarias? Yo tengo 1 año y 8 meses. ¿Y lleva 1 año y 8 meses con este trámite? No, ya tenemos la autorización temporal de residencia por razones humanitarias, pero no nos han dado un documento en vigor, no tenemos cómo sacar. ¿Sabes? Ahora están como en un limbo, ¿no? Sí, no sí. tienen exactamente... Exactamente, no tenemos, o sea, estamos legales, pero no tenemos documentación en vigor para poder hacer cualquier trámite administrativo ni... ¿Por qué pides el asilo? ¿Por qué se vinieron de Venezuela? Por la situación que estamos viviendo ya de inseguridad. Nosotros nos secuestraron en Venezuela y ya teníamos amenaza de muerte y todo. ¿Qué piden a día de hoy aquí en Canarias? Yo actualmente lo que quiero es que me dejen trabajar y que me dejen estudiar y ser como un español más. Que nadie puede etiquetar mis pasos, soy timonel de mi propio barco. Agárrate esto, agárrate el termo. Carlos, buenos días. ¿Qué traen en el interior de esta nevera? En el interior de esta nevera traemos sándwich, traemos café, traemos jugo para las personas que en realidad están haciendo una cola desde temprano, porque aquí se solicita protección internacional humanitaria. No quieren perderlo y se les hace difícil. Muchos que llegan con una mano adelante y una mano atrás no tienen ni para comprar el café. ¿Tú también estuviste en esta cola? Yo pasé por esta cola y hoy en día me siento identificado porque es traumático, de verdad, reinsertarse a la sociedad. Caminar en libertad por las calles así nomás, como ayer, sin temer cuando llegue la paz. Solo un pequeño porcentaje consigue el asilo político. Se trata de un proceso largo y complicado. Lo normal es que se le deniegue porque no consideran que los motivos sean lo razonable ni motivos lo suficientemente consistentes para que esa solicitud de asilo termine con éxito. Los motivos que ellos escriben son dos. Por un lado, que por sus opiniones políticas están perseguidos en su país de origen, pero también por otro, situaciones de un alto nivel de inseguridad y de violencia indiscriminada que hace que no puedas desarrollar un proyecto de vida relativamente seguro en tu país. La inmensa mayoría de las personas venezolanas que residen en Canarias y que han pedido asilo ven denegada su petición. Pero es verdad que el gobierno ha articulado una medida alternativa para las personas que están venezolanas denegadas del asilo, que es dotarlos de un permiso de residencia por razones humanitarias de protección internacional. ¿Llegaste a pedir ese asilo político? Sí, lo pedí. ¿Te lo dieron? Correcto. Muéstrame la tarjeta roja. La tarjeta roja. La tarjeta roja. Esto es asilo político, que dice aquí, no, mira, permiso para trabajar, pero no puedes cruzar, no es válido para cruzar frontera. Mientras que yo tenga esta tarjeta, no puedo salir del territorio español. ¿Cuánto tiempo has tardado en conseguir esta tarjeta? Mira, yo tengo un año y medio. ¿Un año y medio? Un año y medio. ¿Y tu familia tiene esa condición? Mi esposa. Sí. No, ya mi esposa ya le quitaron la tarjeta. Ahora le aprobaron la residencia por razones humanitarias.
Crucé 4 países en 5 días corriendo. La situación política y social de Venezuela se complica con el paso del tiempo. Según ACNUR, 5.000 venezolanos huyen cada día de su país. Carola lo hizo por motivos políticos. Carola, tú eres una líder opositora que lleva ya 17 años en Canarias. ¿Por qué tuviste que abandonar Venezuela? A ver, yo vivo en Barquisimeto y su gobernador, Reyes, pues me montó la cacería porque realmente le estábamos dando muy duro. Mi casa era bombardeada cada rato, entonces ya hicieron 2 allanamientos y hubo que salir. No, o sea, si me hubiera quedado, pues quizás los resultados hubieran sido otros. Carola, han sido muchísimos los venezolanos que se han venido a Canarias en estos años y también muchos de ellos afectos a los gobiernos chavistas y a los gobiernos de Maduro, exmilitares, exlíderes. Mucha gente que inclusive ha montado grandes negocios con dinero que no se sabe su procedencia. Que claro, como nadie sabe quiénes son, pues bueno, vivimos aquí y qué bien. A quien sí tienen claramente identificado es a Richard Peñalver. Este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Una figura negra en la historia reciente de Venezuela, cuando en el año 2002 fue uno de los pistoleros de la marcha opositora en el puente Yaguno. Tú tuviste un encontronazo con él aquí en las calles de La Matanza, donde resides. Lo vi, tuvimos un encuentro muy poco agradable, la verdad. A ti te debería estar dando vergüenza de estar aquí. ¿Por qué? Porque sí, porque hiciste mucho daño en Venezuela. Yo le salvé la vida a mucha gente. ¿A quién le salvaste tú la vida? Asesino. Si tú sabes muy bien que tú eres un asesino. Además, tú estabas aquel día en aquella manifestación donde Richard Peñalver, existen las imágenes en las que se le puede ver disparando a la multitud. Sí, es cierto. De hecho, yo salí de la marcha en pleno, cuando nos empezaron a llegar los gases lacrimógenos. ¿Tú crees que sería posible que vayamos a intentar localizar a Richard Peñalver y podrías tener una conversación con él? Lo podemos intentar. ¿Te parece y lo intentamos? Vamos. ¿No? ¿No? ¿Usted conoce por casualidad, ha visto a este señor por aquí, por esta calle? No. ¿Le suena? ¿No? Hemos podido hablar con algunos vecinos de esta zona de La Matanza que conocen, que han visto a Richard Peñalver. Tú eres una de ellas, no quieres dar la cara. ¿Por qué no quieres dar la cara? Porque puede que sepa quiénes son por miedo. ¿Tú eres casualmente también venezolana? ¿Le tienes miedo a Richard Peñalver? Miedo no, pero yo qué sé, no sé. No sé qué puedo hacer. ¿Nos confirmas que vive por esta zona, que suele venir por aquí a los comercios de la zona? Sí. ¿La primera vez que lo viste aquí? Me revolvió todo. Carola, hemos estado preguntando por varias zonas del norte de Tenerife y nos han dicho dónde podría vivir Richard Peñalver. ¿Vamos para allá? Vamos. Tras preguntar por varias zonas del norte de Tenerife, nos han dicho que en este edificio puede vivir Richard Peñalver. Vamos a intentar dar con él. Hola, preguntaba por Richard. ¿Marta? Por Richard. ¿Marta? Sí, de José. ¿José? Sí. ¿Es usted Richard? Es Richard, pero no es Richard Peñalver. Sí, pero no quiero saber de qué se trata. Nos gustaría hacerle unas preguntas. Bueno, Carola, he podido hablar con Richard Peñalver. Vive aquí, pero no quiere atendernos. Evidente. ¿Qué cuerpo se te queda? No me extraña. Amada tierra querida, me cuentan que no paras de llorar, lamentando la partida de quienes se han de marchar a buscar en otros lados lo que ya tú no le ofreces. Además de los que vienen con fondos de dudosa procedencia, están los venezolanos que llegan sin recursos y luchan por hacerse un hueco aquí. Usted tuvo que emigrar con su familia aquí a Canarias. ¿Cuánto tiempo llevan aquí ya? Ya nosotros tenemos 3 años y 3 meses. Llegamos en septiembre del 2016 más o menos. ¿Cuáles fueron esos motivos que lo trajeron aquí a Canarias con su familia, Mari?
Bueno, principalmente fue el problema socioeconómico que se está presentando en Venezuela para ese momento. Tú puedes darte cuenta que la economía actualmente no existe en Venezuela. Sanidad está en el piso. Aparte que tú no podías salir a Caracas en ningún sitio porque te atracaban. Ese motivo, y buscando un mejor futuro para mis hijos, decidimos salir de Venezuela. Y esta situación de estar como irregular, de no tener los papeles, ¿qué problemas le ha podido acarrear, Mario? Empleo. No se consigue empleo. Tienes que adaptarte a sobrevivir con lo que consigues y como lo consigas, ¿vale? Yo como soy administrador de profesión, lamentablemente esa opción ya no fue válida porque las personas que me tenían contratado un buen día decidieron que podía seguir haciendo lo mismo pero cobrando la mitad. Esto que está aquí es en Maracay. En Maracay, que es una ciudad de jardines y belleza. ¿Recuerdos de Venezuela que De vemos Venezuela, aquí? sí, señor. ¿Echan de menos Venezuela? ¿Cómo no? Esto es muy bonito aquí donde estamos, ¿verdad que sí? Pero Venezuela también tiene muchas cosas bellas. ¿Tú tenías un negocio allá? Sí, yo tenía un negocio de ingeniería, lo que aquí... gestoría. Y bueno, eso hubo que dejarlo, cerrarlo, porque ya no lo podíamos mantener. Siento que todo lo malo es pensar que todo lo que viene... Y aquí es empezar de cero los dos. Sí, porque es lo que te dije, que... Hacer cosas que no hacíamos allá. Ajá. Porque a mí por lo menos me han entendido la mano, yo he limpiado casa, lo que yo no hacía allá. Yo trabajaba en Venezuela como enfermera. Y aquí ¿usted estoy es enfermera? limpiando. Ella es enfermera, Sí. graduada. Y aquí estoy limpiando, que no me importa. ¿Y en tu caso? Me hace difícil porque ya lo he intentado, pero no tengo mis títulos, no los traje preparados para homologarlos aquí. Bueno, o sea, yo pensaba que yo podía trabajar aquí igual y hacer lo mismo y resulta que no. ¿Qué es lo más difícil de dejar la tierra y volver a empezar aquí? Dejar todo lo que hiciste toda una vida. Una vida ya. Tener casa, tener propiedades, dejarla para hacer Nueva como un arrimado en otro país. Sí. Porque eso, yo siento eso. Sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. También lo están pasando mal los 6.500 jubilados venezolanos que residen en las islas. Su país dejó de pagar sus pensiones a finales de 2015. Silvia, tú eres una de las pensionistas venezolanas damnificadas por esta situación. Llegas a Canarias en el año 2002 y en el 2015 te quedas sin pensión. Mi situación es grave porque contaba con eso. Había trabajado desde los 18 años y pensaba que mi vejez iba a cubrirse con todo lo que yo había cotizado, verme sin posibilidad de tener mi dinero aquí. Me lancé a trabajar. De hecho, tú prefieres no salir en cámara porque te has visto obligada a trabajar en negro. Exactamente. He estado como encargada de tienda, he tenido que hacer bisutería, he tenido que hacer muchas cosas. He aprendido cosas que yo en mi vida no había tocado. He tenido que cuidar de personas mayores. Algún momento tiene que esto parar y yo poder parar también de trabajar, porque ya la edad también se te va haciendo mella. ¿Conoces a otras personas que están en la misma situación? Tengo otra persona que es mi madre, es una persona con 94 años, que vino para acá con su pensión. Fue más drástico todavía porque verse tan mayor y sin recursos, trabajar era para también cubrirle los gastos a ella, puesto que no tenía cómo, hasta ahora no los tiene. Entonces la situación ha sido devastadora, de verdad, para el grupo familiar, no solo el mío, el de tantas personas que hoy día sufren la misma situación. Volver a empezar de cero, contigo, sin ti. A Manuel aún le quedan muchos años para saber si podrá cobrar su pensión. Es un joven venezolano cualificado. Es médico. Sin embargo, no puede ejercer porque no tiene su documentación en regla. Manuel, tú eres médico, viniste hace 8 meses a Canarias. ¿Has pedido el asilo político? Así es, José. Me tocó pedir asilo político
En Venezuela trabajaba como médico en un pequeño hospital, el cual, como sabemos actualmente, Venezuela pasa por una fuerte situación de crisis humanitaria, en la cual no teníamos insumos, no teníamos medicamentos, no teníamos suficiente personal para atender las emergencias. Muchas veces cuando estaba trabajando y recibía las guardias, me negaba a la atención al público porque no teníamos insumos. Y eso contrajo a que en muchas ocasiones tuviera represalias por grupos afectos al gobierno. ¿Has podido trabajar en algo o no? No, actualmente no he podido trabajar en ningún tipo ni en mi profesión ni en trabajos fuera de ella, ya que como emigrantes al solicitar asilo no tenemos el permiso de trabajo alrededor de 9 meses. ¿Qué tendría que pasar para que volvieras a vivir a Venezuela? En Venezuela actualmente el problema no es tanto el gobierno, sino la mentalidad del mismo venezolano. Y creo que el día que el venezolano cambie como persona, ese día vamos a ser un mejor país. Manuel, muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias a ti. Hasta luego. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día. Otros no han podido o no han querido salir de su país. Para ellos es imprescindible la ayuda que envían sus familiares desde el exterior. Oye, Joana, ¿y todo esto que estás preparando, a quién se lo envías a Venezuela? Bueno, a mi abuelita. Tengo toda la familia por parte de padre en Venezuela. ¿Qué supone toda esta ayuda para tu familia allí? Bueno, es un alivio para ellos, ya que no tienen que hacer colas. ¿También les haces envíos de dinero? Sí, también envíos de dinero, porque obviamente hay algunas cosas que no puedo mandar aquí, como los huevos, el queso, el jamón. ¿Qué supondría para toda esa familia tuya en Venezuela el que tú no les pudieses mandar esta ayuda? ¿Qué significaría eso para ellos? La verdad es un poco caos, porque allá se hacen unas colas enormes para ir a comprar comida y hay algunas cosas que no se consiguen. Joana, imagino que todo esto también supone un esfuerzo importante para ti, el envío de ayuda y el envío de dinero. Sí, para mí es un esfuerzo, pero de verdad que lo hago con todo el corazón del mundo. A la asociación, estos pedidos van para Caracas y Guárico. Vale. Vamos a colocar productos de higiene y la comida. ¿Aproximadamente cuántas cajas han salido esta vez? Mira, desde ahora a diciembre salieron más de 300 cajas. Hola, Aide. Hola, ¿qué tal? Tú eres de una asociación de venezolanos. Ustedes no solamente mandan ayuda de aquí a Venezuela, sino que también dan soporte y ayuda a venezolanos que están llegando con una mano delante y otra detrás. Claro. Y les dan ayuda. ¿De qué manera lo hacen? Pues mira, nos organizamos, inclusive hace poco todos fueron recaudando, entre todos dimos un granito, un poquito de 5 euros, 2 euros, 3 euros, y pudimos, totalizamos entre todos lo necesario para pagar el alquiler a una familia que estaba llegando, que no tenía nada. Mira, no tenía sábanas, no tenía muebles, o sea, todo. Cada quien, en la medida de lo posible, todos nos organizamos y todos dan algo. ¿La sociedad canaria se está volcando con la situación de Venezuela? Por supuesto. Es que yo pienso que una de las comunidades donde la sensibilidad y el cariño, el hermanamiento que hay con Venezuela se siente desde toda la vida es aquí en Canarias. Aide, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Además de medicinas o alimentos, en los paquetes envían dinero, pequeñas cantidades que se convierten en salvavidas gracias al cambio paralelo. El cambio paralelo es que prácticamente la economía está dolarizada completamente. Hay una devaluación constante que llega a unos niveles absolutamente increíbles. Todos los días cambian los precios. El bolívar no existe como moneda y la gente o tiene que recurrir a la tarjeta de crédito para pagar o tiene que recurrir al dólar. Y el dólar cada vez más es la única moneda que funciona en Venezuela. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca.
También son importantes las ayudas institucionales que reciben los casi 80.000 canarios y descendientes de canarios que continúan en el país. Por primera vez hemos implementado en el presupuesto inicial pues una cantidad por importe de 600.000 euros, lo que nos va a permitir ayudar a más de 3.000 familias canarias y canarios, que conlleva las prestaciones sanitarias para todos aquellos canarios y canarias mayores de 65 años. Hay otra línea de ayuda que es la ayuda a domicilio, igual que se podría tener acá en Canarias para aquellas personas también de mayor edad. También disponemos de una línea de ayuda a través de unas tarjetas de alimentación. La folía se mezcló con el joropo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes. Miles de canarios partieron a Venezuela cuando era un país que ofrecía grandes oportunidades. Muchos de ellos continúan allí. Edith, eres una de ellas, eres herreña y llevas toda una vida en el país caribeño. ¿Por qué te fuiste de Canarias? Yo tenía 1 año y medio, nos vinimos en barco en el año 1956. Ellos se vinieron, por supuesto, como todos lo saben, los motivos después de la guerra. Trataron de buscar una mejor calidad de vida y vinieron por 2 años y aquí se quedaron toda una vida. Edith, ¿estás trabajando? ¿Con lo que cobras puedes subsistir? Con un sueldo mínimo no se puede subsistir, sin embargo subsistimos. Edith, ¿sientes apoyo desde Canarias? Sentimos la solidaridad y el cariño tanto de nuestros paisanos como de los gobiernos. Además recibimos sus ayudas que, si bien es cierto, no son suficientes. Como canaria, ¿cómo vives esta situación? Bregando, porque desde sacar una fotocopia hasta tener agua potable en casa es terrible lo que vivimos, es inhumano. Pues muchísimas gracias, Edith, y muchísima suerte. Buenas tardes. Aunque muchos prefieren permanecer en Venezuela, otros deciden retornar. Emilia y Carolina son hermanas. No hace mucho que llegaron a La Palma. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Emilia? Hola Carolina. ¿Preparadas para contarme su historia? Sí, claro, Pablo, pues vamos. Adelante, pasa. Muchas gracias. Vale. Emilia, Carolina, ustedes son 2 hermanas venezolanas, pero de padres canarios, ¿no? Yo nací en Venezuela, sí, pero mi hermana nació aquí. ¿Qué fue lo que llevó a vuestros padres a emigrar a Venezuela? Fueron a América a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Y algunos fueron con la intención también de regresar. Ese fue el caso de nuestros padres. Vuestro padre decide volver a Canarias, pero vuestra madre decide quedarse con ustedes en Venezuela. ¿Por qué? Nuestra madre pues tenía como que veía un poquito más allá. Y quizás pues pensó en eso, pensó en el futuro, pensó en que pues quizás allá tendríamos esa oportunidad de ir a la universidad, aunque aquí por ese motivo se separaron. ¿Ustedes cuándo deciden volver a Canarias? Al fallecer nuestros 2 padres, sentimos como un hueco, alguna añoranza de nuestros antepasados, de nuestros familiares. La situación económica estaba poniéndose un poco más complicada, había escasez de muchas cosas. Se estaba desatando un poquito más la inseguridad y queríamos nuevos aires. ¿Cómo es para 2 hermanas venezolanas vivir la delicada situación que atraviesa Venezuela desde la distancia? Realmente triste, porque a veces queremos hasta un poco desconectarnos, ¿sabes? Porque llevar esa doble vida a veces de las cosas que tenemos allá, de estar aquí, el día a día, nos ha traído un poquito de nostalgia y de nervios, ¿no? Mira las horas que son y no aparece San Juan. Aloje, aloja. Mira las horas que son y no aparece San Juan. Los venezolanos son personas activas que logran integrarse rápidamente gracias a asociaciones deportivas o culturales. Bueno, yo llevo 19 años aquí, hemos abierto varios grupos como Venezuela en sus raíces, Venezuela la cantando, Tambores de Fuego, que este es mi grupo, la tradición de San Juan, hemos integrado a canarios, gente de afuera, los venezolanos que están llegando ahorita mismo a los refugios, los estamos integrando en el grupo nosotros para que se sientan arropados por todos nosotros. Nosotros hemos llegado aquí a Canarias, hemos traído la tradición que llevaron los españoles hace muchísimos años a Venezuela y estamos aquí colaborando con un poco de nuestro folclore. Nos ayuda a integrarnos más en la isla. Cuando están en el extranjero sí sienten el hermanamiento de cultura.
porque te sientes solo, te sientes ido, y la parte de la cultura lo que hace es unirte y arroparte prácticamente, porque yo creo que cuando salimos de allá nos unimos más fuera del país que dentro. La música sirve para evadirse de la complicada situación que vive el país. Pero, ¿cómo y por qué ha llegado Venezuela a esta situación? La degradación llegó a su punto en los años 80, con la crisis grave del petróleo. Pudo levantarse, pero ya a partir de entonces una agonía permanente que se agudizó después de la llegada al poder de Chávez, al aprovechar todas las infraestructuras económicas del país para su proyecto político, con el agravante de que los militares controlan prácticamente todo el poder político e incluso la dirección económica del país. Eso hace que evidentemente la producción se haya reducido de forma considerable y una economía que es un país petrolero pues ha llegado a un punto absolutamente catastrófico como el que actualmente vivimos. Con elecciones y menos unas elecciones cohabitadas se resuelve el problema de Venezuela. Ahí tiene que haber una intervención internacional. Nosotros solos no podemos. Los seguidores de Maduro no han querido dar su versión. Por el camino han quedado miles de muertos y víctimas políticas como Andrea, descendiente de canarios, que ha estado detenida por defender sus ideas. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola. Bien. Gracias por atendernos. Me siento por aquí si les parece y comenzamos la llamada con Andrea, que está en Venezuela ahora mismo por la mañana esperando a llamarla. Hola Andrea. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Muy bien. Andrea, ¿cómo estás tú en Venezuela? Bueno, evidentemente a nivel de calidad de vida y todo eso, pues bueno, estoy como todo el país. ¿Por qué fuiste detenida? Yo pertenecía a la organización de un movimiento cívico. Se da una situación donde unos individuos van detenidos y ellos acusan a una lista de personas de supuestos actos de desestabilización. Y entre esa lista de personas salió mi nombre. Y me llevan detenida y me acusan de supuestamente tener un plan para atacar al que era entonces el presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, y a su hija. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 2 años y 4 meses. Largos y terribles, difíciles para mi familia. Los 3 primeros meses y medio mi abuela los pasó yendo todos los días a las puertas del helicoide a llorar para que le permitieran ver. ¿Usted se fue a Venezuela para poder verla? Y a llorarle para que me dejaran verla. Y estuvieron casi 3 meses que no la dejaban ver. Pero mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me dejan verla? ¿Por qué no la dejaban ver? No sé, el motivo no lo decían. ¿Cómo fue ese momento en el que usted puede por fin verla? Eso fue grande. Una cosa que no dejaban verla y de pronto la pude ver. Y cuando usted se regresa de nuevo a Canarias, ¿cómo vive que su nieta aún continúe en la cárcel? Ay, no me digas cómo. Eso fue terrible. ¿Volverías otra vez a Canarias? Me quiero volver a Canarias. Quiero irme de nuevo a España. Ya realmente la situación en Venezuela es invivible. Ya no hay calidad de vida, ya la gente vive preocupada. Andrea, ¿echas de menos a la familia? Más ahora que tengo una niña pequeña y encantaría que mi abuela la pudiese ver y pudiese compartir estos momentos conmigo, y bueno, ella sabe que yo la amo, que la extraño mucho y que bueno, que pronto vamos a poder estar. Bueno, pues gracias por habernos atendido. Gracias. Atravesando el gran charco, llegaron a nuestra América, uniendo sangre canaria, con el indio y con la negra, hijos de libertadores, nacidos en Venezuela. Probablemente la larga situación de crisis a la que se enfrenta Venezuela ya supera a la que provocó que hace décadas miles de canarios cruzaran el Atlántico en busca de una vida mejor. Hoy, el destino vuelve a demostrar que la historia tiene un camino de ida y otro de vuelta. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Cintura! 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 ¡Dale cintura! ¡Vamos! Ya lo han visto, si la situación de los venezolanos que viven en Canarias no es fácil, la de Venezuela es una situación mucho más complicada. Enseguida vamos a tratar en profundidad este asunto, sobre todo, ya lo saben, justo cuando se cumple un año de que Juan Guaidó fuera proclamado presidente encargado del país. Pero antes vamos a presentar
a los colaboradores contertulios que tenemos esta noche con nosotros: Jorge Bettencourt, Juan Luján, Raquel Pestana, Chicha Rosarena, también tenemos a José Antonio Carrero y Andy Camejo. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar por José Antonio, porque hemos visto en el reportaje las colas que cada mañana se producen frente a la comisaría de la policía, venezolanos que solicitan asilo, que solicitan residencia en España. ¿Crees que este sistema, José Antonio, es el mejor de los sistemas para acceder a quedarse aquí en España, o debería habilitarse uno mejor? A ver, siempre hay algo mejor, siempre. A día de hoy, el gobierno en funciones en su momento, a partir de marzo del año pasado, estableció se han establecido dos medidas de discriminación positiva a favor de los venezolanos. Número uno, que se aceptan los pasaportes venezolanos caducados, ¿okay?, para los trámites de extranjería. Y número dos, que se está comenzando el goteo de denegatorias de asilos, pero con concesión de una residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Ojo, que no a todo el mundo que le deniegan el asilo, así los que son denegados, en más de un 99.9%, que eso hay que dejarlo claro, de las más de 100.000 solicitudes de asilo que hay, habrán sido concedidas 30, cuando mucho, ¿eh? Entre ellas una mía. Enseguida, José Antonio, además eres un abogado experto en extranjería, enseguida vamos a profundizar, como decíamos, en este asunto. Saltamos a otra abogada, Raquel. Vamos a hablar de Juan Guaidó porque está realizando una gira, ha sido reconocido por 50 países. Es cierto que ha pasado un año ya de esa proclamación y yo te pregunto, ¿está ganando la partida Maduro? Buenas noches. Maduro no está ganando la partida. Maduro es producto de un plan bastante orquestado de hace muchísimo tiempo y es producto de todo ese plan. Él se está fortaleciendo, esto no es improvisado, esto no es que nuestro pueblo no sea valiente y no quiera luchar, simplemente es el producto de aquel proyecto que se llevó a Venezuela. No voy a entrar en profundidad, ese es el producto. Maduro se está fortaleciendo evidentemente. Juan Guaidó ha sido... No quiero profundizar porque de verdad se están dando toques particulares que desconocemos los venezolanos, pero a día de hoy te puedo decir que Maduro ni se ha fortalecido más o menos. Es el producto de un proyecto que venía bastante orquestado. También brevemente, queremos conocer la opinión de Andy Camejo, activista venezolano. Queremos preguntarle por esa gira de Maduro. En principio va a pasar... De Maduro, no, de Guaidó. De Guaidó, perdón, de Guaidó. Enseguida también hablaremos de Maduro. Sí. Por esa gira de Guaidó por Europa, hoy, si no me equivoco, estaba en el foro de Davos, en el foro económico. Hay una polémica abierta, Andy. Aquí, en principio, en España va a ser recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, pero ya muchos están diciendo que debería ser recibido por Pedro Sánchez. ¿Qué opinas tú? Todo se enmarca en un esquema estratégico. Aquí no podemos descartar de que se pueda reunir con Pedro Sánchez o de que sí se pueda reunir. Aquí lo importante, más allá de todo, es que ha tenido el reconocimiento de más de 50 países, pero sobre todo a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que hay en Venezuela en este momento es una dictadura y tenemos un presidente encargado, que es Juan Guaidó, que anda recorriendo el mundo con una estrategia distinta a la del año pasado, distinta pero bien asertiva. El detalle aquí es que, y yo quiero, no con esto quiero echarle más leña al fuego, pero recordemos que el vicepresidente en este momento del gobierno español, uno de los vicepresidentes, era financiado por la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Eso ahí te lo dejo por allí. Bueno, no sé si saldrá este tema después Quizá. En el debate. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero les quiero recordar, como nos ha pasado en el reportaje, que venezolanos a favor del gobierno de Maduro han rechazado participar en el reportaje y también en nuestro programa. Después de la publicidad vamos a irnos en directo hasta Caracas. Vamos a hablar con un representante de la Asamblea Nacional muy cercano a Juan Guaidó. Pero como decíamos, serán unos minutos. Ahora volvemos. Justo hoy, hace un año que Juan Guaidó era proclamado presidente encargado de Venezuela. En esos primeros meses se pensaba que Maduro tenía
pues los días contados, un año después, y han visto que no ha pasado eso. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Todo era muy prometedor, da un giro y si te parece vamos a tirar de hemeroteca. Justo hoy se cumplen un año de estas imágenes. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Así es, ya lo han visto, estas imágenes de Juan Guaidó. Como decíamos, vamos a continuar explicándoles esa situación de Juan Guaidó que no ha cumplido esas promesas, que todo se ha quedado en un intento fallido. Entre ellos ha conseguido el apoyo de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y sobre todo un apoyo importante de América Latina. Por contra, mantiene el apoyo a Nicolás Maduro Rusia, China, Irán, Cuba o Argentina, tras el triunfo del peronista Alberto Fernández. Aunque los países occidentales siguen del lado de Guaidó, ¿ha cumplido el presidente encargado sus objetivos? Objetivos políticos yo diría que no ha conseguido casi ninguno. No ha acabado con el sistema, no ha creado esa gran crisis, ese gobierno de transición no ha funcionado y no ha habido ningún cambio a nivel político. Realmente ha sido absolutamente fallido, ¿no? E incluso creo que lo que ha hecho es aumentar las diferencias dentro de la oposición. Ya lo han escuchado, intento fallido. No ha conseguido que el régimen colapse. No se ha instalado un ejecutivo de transición y no se han convocado elecciones presidenciales. Tampoco ha conseguido poner de su lado al ejército, mientras que ha ido menguando el apoyo popular que obtuvo durante los primeros meses. Lejos quedan las masivas manifestaciones en las que Guaidó lograba reunir a decenas de miles de personas. De hecho, a la última que encabezó en Caracas acudieron poco más de 500 simpatizantes. Y por eso, hoy más que nunca, todos juntos, todos, porque también les confieso algo, solos no podemos. Ahora Guaidó ha abandonado Venezuela para iniciar una nueva gira internacional que le permita reimpulsar su liderazgo. Y lo ha hecho a pesar de que, tenía prohibido salir del país. En el futuro inmediato, Juan Guaidó tendrá que liderar una oposición con graves divisiones internas en un año en el que tiene por delante elecciones legislativas. Además, en una Venezuela que podría estar gobernada por Nicolás Maduro hasta 2025, ya que no está sobre la mesa la convocatoria de elecciones presidenciales. Con todos estos ingredientes, nosotros nos planteamos dos preguntas. ¿Se ha desinflado el efecto Guaidó? ¿Se ha subestimado, en este caso, Miguel Ángel, la figura de Nicolás Maduro? Porque, como decía, todo parece muy prometedor, pero al final se ha quedado en algo fallido. Pues vamos a trasladar esas dos cuestiones a la mesa, la del efecto Guaidó y si se ha subestimado a Nicolás Maduro. Juan Luján, ¿qué te parece? Sí, yo creo que un año después, desde luego, los objetivos que se planteaban y para lo que mismo se autoproclamó, presidente, digamos, interino o encargado de llevar adelante unas elecciones, no ha habido elecciones. Estaba presidiendo una asamblea que lo votó y ahora hubo una asamblea donde un sector de la oposición eligió a otro presidente y se convocó en un periódico, en una empresa privada, otra supuesta asamblea donde a él lo ratifican. Creo que los datos que hay en estos momentos demuestran de alguna forma que Guaidó ha fracasado en su intento y que desgraciadamente el país continúa todavía dividido y con un enorme déficit democrático, una crisis económica tremenda, ¿no? Jorge. Bueno, vamos a ver, yo creo que es injusto decir que Guaidó ha fracasado, entre otras cosas porque lo que conseguía era un imposible. Es decir, Guaidó, cuando da el salto al protagonismo político y se declara y le eligen presidente alternativo a Maduro, confía en que el ejército se resquebraje. Porque, claro, Maduro está en este momento aguantado claramente sobre el poder militar, ¿no? Guaidó piensa que una parte del ejército está dispuesta, y lo debe pensar, supongo, porque tiene informaciones al respecto, que una parte de la cúpula militar va a abandonar a Maduro, que hay presiones de Estados Unidos y de países de Sudamérica para que eso ocurra, y en ese ínterin Maduro consigue que los militares que pensaban abandonarle no lo hagan. Desde el momento en que ocurre eso, entramos en una paradoja, es decir, hay gente que dice que la única solución para Venezuela es una intervención de una potencia extranjera militar. Eso es absurdo, es decir, no se va a plantear. Y sin embargo, todas las medidas de presión internacionales, económicas y tal, lo que hacen es repercutir en mayor pobreza y mayor crisis social en Venezuela. Estamos en una trampa diabólica
que es difícil de resolver. Chicha. ¿Qué hay, Miguel Ángel? Buenas noches. Yo pienso como Jorge, no, es muy duro utilizar la palabra fracaso, porque si nos vamos a ese término no habría nada que hacer. Una vez fracasa, mal asunto. Yo creo recordar que en un programa contigo aquí en este mismo plató hace un tiempo dije, cuando hablamos de Venezuela, que mi pensamiento es que en Venezuela ha habido un problema tremendo. Y fíjate que ya hace un año, como decías tú en la presentación, que se nombró a Guaidó lo que se le nombró, pero luego parece que se ha diluido. ¿Qué era lo que yo pensaba y sigo pensando? Que los países que lo apoyaron en principio y que, bueno, en principio también y a continuación lo siguen apoyando, tienen otros problemas. Entonces, el tema de Venezuela ha pasado como a un segundo plano, por no decir a un tercer plano. Entonces tenemos a Donald Trump con su problema del impeachment, tenemos una Unión Europea pues con muchísimos problemas, tenemos una España que ha cambiado la situación y yo espero que en este tema los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza no cambien de opinión y sigan apoyando a Guaidó. Y hay una pregunta que tú te has hecho de las dos que planteaba Wendy hace unos minutos que a mí me da que pensar, y es la segunda que se hacía Wendy y que tú repetiste. ¿Se ha subestimado a Maduro? Se ha subestimado a Maduro. Yo creo, Miguel Ángel, de verdad, y lo digo como lo pienso, que eso es un tema fundamental, porque aquí puede haber un ida y vuelta, como bien decía Dani en la presentación y al final del reportaje, que esto indudablemente es un drama de ida y vuelta. José Antonio, hay una cosa que sí podemos palpar. Guaidó hace un año tenía prácticamente, por no decir el 100% de la oposición, detrás de ese movimiento. Ahora mismo nos encontramos con una oposición más fragmentada en Venezuela. Siempre va a ser muy fragmentada, porque es que no hay otra manera de ser. El venezolano por naturaleza es inmediatista y quiere un gran líder, un gran mesías que le lidere y que bueno, que le saque de toda la miseria. Vamos a ver si Juan Gerardo ha fracasado, si Maduro se ha subestimado. No es eso tanto el análisis como yo lo veo. Yo lo veo más bien en el sentido de que al venezolano, al pueblo normal, se le ha sometido a un daño antropológico grave. El venezolano tiene una pérdida terrible de autoestima. Lo vemos nosotros cuando llegan aquí a Canarias. Pero una pérdida de seguridad, un servilismo, porque es que ¿en qué va a pensar una persona en revolución o en alzarse contra el gobierno si todos los días tiene que hacer una cola para salir a buscar la comida o para salir a buscar las medicinas? Eso por un lado. Y por otro lado, completamente de acuerdo con mi compañera cuando ella dice que esto es un plan orquestado completamente. En algún momento nosotros nos enteramos quiénes eran los españoles que estaban en la sala situacional de Miraflores. ¡Oh, casualidad! Caramba. Pues sí, eso es un plan orquestado, medidas de control social que se han venido aplicando a lo largo de 20 años y que han venido produciendo, como les digo, un daño antropológico. Bueno, ¿sobre quién? Perdona, ¿sobre quién se sostiene entonces Maduro? Maduro se sostiene sobre el poder de algunas bayonetas y sobre el poder del narcotráfico. Sobre eso quería preguntar, porque es un tema que también saca Jorge Bendecourt, que sacó ahora mismo. Andy, ¿hay alguna posibilidad, o por lo menos hay alguna opción de que la cúpula militar abandone a Maduro? Mira, si Juan anda en este momento solicitando apoyo internacional, es de entender de que las esperanzas no están perdidas. Siempre existen esperanzas y, por supuesto, el hecho de decir de que Juan ha fracasado o no, yo creo que ciertamente también es ser injusto con la labor que ha venido haciendo. Claro, nosotros somos una nación presidencialista, siempre queremos un mesías, alguien que venga y nos saque del foso donde estamos. Pero quiero que entendamos perfectamente que nosotros estamos enfrentados a un grupo terrorista, a un grupo criminal, a un grupo que a lo largo de la historia ha venido precisamente con esquemas ideológicos y esquemas estratégicos del G2 cubano. La dictadura cubana no está allí de casualidad, la dictadura cubana se instauró en Latinoamérica desde hace más de 50 años. ¿Y qué pasa? Que Venezuela llegó la gallinita de los huevos de oro, donde está el petróleo, precisamente, y ha sostenido precisamente ese régimen también cubano. Pero quiero que entiendan que en este preciso momento Juan Gerardo Guaidó y su equipo están haciendo o realizando los pasos necesarios para que esa estrategia se resquebraje. Pues mira, Andy, nos vamos a ir en directo a Venezuela. Aquí son pues por horas de la noche ya, en Venezuela es por la tarde. Nos vamos para hablar con un diputado de la Asamblea Nacional, un representante de la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, que es parte de ese círculo de confianza de Juan Guaidó. Así que lo saludamos ya. Señor Quiñones, muy buenas noches aquí en España, buenas tardes en Venezuela, en Caracas.
Saludos a todos, ¿qué tal? Bueno, estábamos diciendo en esta mesa que Juan Guaidó está haciendo ese recorrido por diversos países, tenía prohibido salir de Venezuela. ¿Por qué se arriesga el presidente encargado a realizar este viaje? Bueno, discúlpame que en principio respondo un poco porque he escuchado todo el debate que se ha dado en estudio y quiero aclarar algunas cosas antes de adentrarme al tema de la gira del presidente. Lo primero, decir que en Venezuela la oposición no está dividida. Los personajes que de facto están usurpando la presidencia de la Asamblea Nacional habían sido denunciados por nosotros días atrás, porque tenían vínculos con Alex Saab, que es uno de los testaferros sancionados por los Estados Unidos y otros países, uno de los testaferros de la familia presidencial de Nicolás Maduro. Habían recibido sobornos de esta persona y nosotros, a través además de unos periodistas que lo denunciaron así ante el mundo, nosotros le dijimos al mundo entero que estas personas iban a ser producto de una investigación de la Asamblea Nacional porque habíamos evidenciado los claros vínculos con la dictadura. Es decir, no hay dos oposiciones en Venezuela, hay una oposición que lidera Juan Guaidó, que obtuvo más de 100 votos en su ratificación como presidente, que tenía de respaldo todos los partidos políticos de la Unidad Democrática. Todos los partidos políticos, incluyendo el apoyo de María Corina Machado, que es uno de los liderazgos que a veces diverge de la línea política de Juan Guaidó. Es decir, no hay dos oposiciones en Venezuela. Y volviendo al viaje, como presidente Juan Guaidó del Parlamento. Sí. Y volviendo al viaje, ¿por qué este viaje? ¿Por qué se arriesga? Porque le impidieron la entrada como le dio la vuelta al mundo entero. Bueno, se arriesga, primero no es la primera vez que lo hace, la vez pasada también dijeron que lo iban a poner preso una vez llegara a Venezuela, y se arriesga porque Juan Guaidó lidera una cruzada. No es una promesa incumplida de Juan Guaidó el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Fue una ruta que se le planteó al país hace un año, una ruta que estamos construyendo todos. Juan Guaidó se arriesga primero porque nosotros desconocemos a este gobierno que a través de la usurpación ocupa de facto el Ejecutivo Nacional. En segundo lugar, porque esa es la labor, esa es la misión como parlamentario, con inmunidad parlamentaria, pero además como presidente encargado de Venezuela, recorrer al mundo y con sus pares tratar de buscar con los gobiernos democráticos el suficiente apoyo para lograr la libertad de Venezuela. Ayer, si no me equivoco, Juan Guaidó en Londres dijo que no se va a sentar a negociar con Nicolás Maduro. Si la situación está tan cerrada en Venezuela, ¿cómo se resuelve el conflicto si Guaidó se niega a sentarse con Maduro, señor Quiñones? Claro, el tema es que la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, y quiero reiterarlo así, la dictadura que encabeza Nicolás Maduro y la cúpula militar se han burlado no solo de nosotros, sino de la comunidad internacional. La última vez lo hicieron con el mecanismo Oslo en Barbados, pero ya lo habían hecho en República Dominicana. Nosotros estamos en este punto con casi 60 países reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, precisamente porque la dictadura quiso burlarse del mundo. Montaron un sainete, un show electoral para legitimar, entre comillas, a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, lo que llevó en esas elecciones del 20 de mayo, lo que llevó inhabilitaciones políticas a los principales líderes de Venezuela, inhabilitación de las tarjetas de los partidos políticos. Es como que si mañana en España inhabilitáramos a todos los líderes políticos que se conocen y alguien de facto se lanza en unas elecciones que solo avala la cúpula militar, solo avala la fuerza y las armas y se ratifica como presidente de la República. Por eso hay casi 60 países reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado en Venezuela. Y ojo, no es verdad que ha sido en vano, que ha sido un fracaso lo que hemos logrado hasta ahora. Hemos protegido desde el gobierno parlamentario que lidera Juan Guaidó los activos de la nación, porque la dictadura a través de Citgo, a través de Monómero y de las empresas que están en el mundo entero de Venezuela, lavaba plata del narcotráfico, plata del terrorismo y además de eso se robaban la plata del pueblo venezolano. Nadie se explica en el mundo entero cómo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, con 100.000 millones de dólares en reservas de coltán, con 10% del oro del mundo, tiene a sus ciudadanos muriéndose de hambre con un salario de 4 a 5 dólares por mes y 5 millones de venezolanos peregrinando en el mundo entero buscando no morirse de hambre, buscando mejores condiciones de vida, como lo hemos visto al principio del programa. Lo que es cierto, diputado, es que los objetivos que se puso Juan Guaidó hace un año apenas han cumplido. Sí, es que es una ruta, es que estamos luchando contra una dictadura además que tiene muchísimo dinero, que venden incluso petróleo en los mercados paralelos, una dictadura que mató a un concejal en ejercicio, Fernando Albal, torturado, lo tiró desde un piso 11 y alguien hablaba ahí de la movilización que hoy logra Juan Guaidó en las calles. Lo que no se dice en ese análisis, en la merma de esas movilizaciones, es que por ejemplo el estado Zulia, uno de los estados más grandes del país, pasa 20 horas al día sin electricidad, la gente no tiene cómo enterarse, el internet
internet en Venezuela lo controla la dictadura, las líneas de teléfono las controla la dictadura, y si tú convocas una movilización, pues nadie se entera. Más enterados están de lo que pasa en detalle en Venezuela ustedes en España que nosotros aquí en Venezuela. Pues Entonces, en ese entendido, le pregunto hay precisamente por España, le pregunto precisamente por una gama España. de cosas que influyen sobre ese tema. Le pregunto, como decía, por nuestro país, porque en esa gira de Juan Guaidó va a visitar España. En principio va a reunirse con la nueva ministra de Asuntos Exteriores. Sí. ¿Qué esperan de España? Porque aquí hay cierta polémica sobre quién recibe, quién no recibe a Juan Guaidó. Bueno, en principio convocar a quienes están en Madrid el sábado 25 a las 18 horas local. Va a estar el presidente en la Plaza del Sol en Madrid en un encuentro con venezolanos y con afectos. Yo creo que España puede dar mucho más por Venezuela. España puede dar mucho más en lo que significa ratificar las sanciones que han hecho Estados Unidos y otros países contra la corrupción, porque España no se puede convertir en un gran reciclaje de gente que se va aquí con dineros mal habidos para írselos a llevar para allá. En primer lugar, nosotros queremos agradecer el apoyo que ha dado España y la comunidad europea a esa diáspora venezolana que ustedes hayan entrevistado, que se van de aquí con la necesidad a cuesta. Pero por otro lado, sentimos que puede hacer mucho más España y toda la comunidad europea, lo que significa la persecución de capitales robados, de capitales de la corrupción en los bancos de la comunidad europea, lo que significa las sanciones a quienes son los altos jerarcas del régimen que de la noche a la mañana, o altos empresarios del régimen que de la noche a la mañana, en un gobierno que está sancionado por corrupción, que está sancionado por lavado de capitales y que está señalado incluso de narcotraficantes, puedan irse a llevar esos recursos a España, a comprar grandes mansiones y a darse una vida a costilla del hambre del pueblo venezolano, que hoy sufre una crisis humanitaria que tiene al menos 4 millones de sus ciudadanos en peligro de muerte por falta de comida o de medicina. Yo creo que el presidente de España, Pedro Sánchez, puede recibir al presidente encargado de Venezuela, y si no lo hiciera, en todo caso nosotros sentimos que la comunidad europea está muy consona con el avance de la lucha democrática en favor de la libertad del pueblo venezolano. Antes de cerrar la conexión, sí me gustaría pedirle una última cuestión, preguntarle o incluso pedirle un mensaje para los miles de venezolanos que residen ahora mismo en Canarias y que quizás tienen la esperanza de volver a Venezuela. ¿Qué les diría? Sí, en principio voy a aprovechar esta tribuna para dar mis redes, porque aquí en Venezuela no tenemos medios de comunicación libre. Esos miles de canarios que están allá seguramente les gustaría estar informados. Marco Aurelio QG, Marco Aurelio Q de Quiñones G de Gómez, tanto en Instagram como en Twitter, es el único medio que tenemos para informarle. ¿Qué le decimos? Que estamos luchando hasta perseverar. ¿Qué le decimos? Que aquí vemos más de 100 diputados dispuestos, dando la vida, arriesgándolo todo por lograr la libertad de Venezuela. Que nosotros no nos vamos a cansar, que la dictadura puede intentar lo que sea, pero nosotros les vamos a garantizar a ellos la libertad. Yo tengo 31 años. Cuando esta dictadura asumió el poder, yo tenía 12 o 13 años apenas, y aquí me mantengo firme porque tengo la plena convicción de que lo vamos a lograr. Juan Guaidó tiene 36 años, venimos ambos de la generación del 2007 y tenemos la plena convicción de que en Venezuela nacimos y en Venezuela nos vamos a quedar. Aquí vamos a ver nacer a nuestros hijos, a criar a nuestros hijos en libertad, porque vamos a lograr la libertad para que esos 5 millones de venezolanos tengan la opción de volver a un país próspero, a un país que recibió tantos migrantes y un país con plenos derechos democráticos. Lo tenemos que dejar aquí. Lo tenemos que dejar aquí, diputados. Marco Aurelio Quiñones, muy buenas noches, buenas tardes en Caracas. Muchas gracias por estar en Fuera de Plano. Adiós. Bueno, Juan, es cierto, nos hubiera encantado contar con la otra parte. Vuelvo a recordar lo que han rechazado participar esta noche con nosotros. Pero bueno, yo le planteaba al diputado que en un año esos objetivos de Juan Guaidó no se han cumplido. Yo no sé si Juan Guaidó debería dar un paso a un lado y no sé si dar paso, nunca mejor dicho, a otro aspirante de la oposición. Yo tuve varios tíos que emigraron a Venezuela antes del chavismo, vinieron por problemas de inseguridad precisamente, y a uno le duele Venezuela. He estado en Venezuela por razones de trabajo también, cubriendo una visita con Televisión Canaria del presidente del gobierno de Canarias, pero creo que a la hora de analizarlo, y me duele lo que está pasando evidentemente, pero hay que ser rigurosos, o sea, decir que no hay libertad de prensa en Venezuela cuando esa asamblea que se celebró nacional, que él dice que es la legítima para reelegir a Guaidó, presidente de la directiva, se hizo en el Nacional, en un periódico que todos los días, desde hace 20 años, dice en su momento a Hugo Chávez y hoy le dice a Maduro dictador,
pues sí, eso no es libertad de expresión. Y yo recomendaría a la gente, por ejemplo, que se meta en YouTube y busque una entrevista que le hace Jaime Bailey, que es un periodista que no es nada sospechoso, por supuesto, de ser prochavista ni pro Maduro, a otra periodista exiliada venezolana, Patricia Poleo, el 6 de enero de este año, que habla de esa asamblea y de posibles irregularidades de la asamblea que presuntamente ha ratificado a Guaidó. Entonces yo entiendo la situación de la oposición, pero no reconocer los seguidores de Guaidó que la oposición está dividida, que se ha demostrado, y no reconocer que tienen un problema y que tienen que hacer autocrítica después de un año, pues no sé si se va a poder avanzar así, desde luego. Juan, yo te estoy oyendo y de verdad que me quedo sorprendida. En Venezuela no hay libertad de expresión. O sea, decir que en Venezuela hay libertad de expresión es una fantasía. ¿Y el periódico El Nacional es chavista? Porque ahí se hizo la asamblea. Las personas que han nombrado, sinceramente, hay que tirar de hemeroteca para saber lo que hay. En Venezuela, la gente llana, la gente de a pie, no sabe de estas historias políticas, de cómo se fraguan, las estrategias, de cómo va nada. Aquí hay un pueblo muriendo de hambre. Aquí no saben si hay libertad de expresión, si hay internet, porque no tienen ni internet. ¿Qué Instagram, ni qué móvil, ni qué nada? Vamos a ocuparnos, porque es que se diluye todo el problema de Venezuela en con todo respeto, porque soy invitada y lo agradezco un montón, en esto. Pero hay una realidad de Venezuela que no le llega al pueblo llano. Estamos hablando más de un 90% de venezolanos muriendo de hambre, con niños que solamente en la piel. Ellos no saben de cifras, ni de Pedro Sánchez, ni de nada. Ellos no saben, con permiso, Andy, de las estrategias de Guaidó. Para ellos, Guaidó les ha traicionado. Claro. Les ha desinflado el alma. Porque ¿qué le dices tú a un niño que tú solamente, se hizo una encuesta en estos días, perdóname, se hizo una encuesta en estos días en un colegio y los niños ponían en un folio, un pequeño pedazo de papel, que solo comían una vez al día? Esas son las cifras y esas son las estrategias y esos son los procedimientos y esa es la libertad de expresión que conoce el pueblo venezolano. Y no es populismo, es realidad. Perdona, Raquel, porque vamos a ver unas imágenes de las últimas horas, porque coincidiendo con la gira de Juan Guaidó por Europa, la policía pues ha interrumpido en el despacho del propio Guaidó y vamos a hacer unas imágenes que grababa el diputado Ángel Torres, que ha intentado acceder a este despacho. Se encontraba con esto. En estos momentos, 2 funcionarios del SEBIN están acá. ¿De qué se dedica? Voy a entrar. No. Diputado de la Asamblea Nacional. Está prohibido el acceso en este momento para allá. ¿Cuántos funcionarios quedan adentro? Ahorita no, 50 funcionarios ya. Ok. Por favor, le agradezco el video. Por favor. Bueno, estamos en eso, haciéndolo. Bueno, me retiro. 2 funcionarios mantienen el piso 3. Donde está la oficina del presidente Juan Guaidó. Ya se ve, falta la oficina. Mantienen como custodia preventiva. Okay. Bueno, es una de las escenas que se producían en las últimas horas. Jorge, una cosa que a mí me tiene preocupado, porque para resolver el conflicto aquí hay que sentarse. Lo que pasa es que ¿quién quiere sentarse con quién? Escuchábamos lo que decía el diputado Quiñones, escuchábamos lo que decía Juan Guaidó ayer en Londres, también Maduro y el entorno de Maduro no quieren saber poco nada de la oposición. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a ver, es que es complicado. Yo lo primero que quería pedirles perdón a la gente que está aquí, que es de Venezuela, porque claro, están escuchando hablar a gente que no es del país. Yo les pido excusas, es una observación siempre desde fuera, ¿no? Yo sé que a ustedes les duele mucho más que a nosotros, ¿no? Vamos a ver, yo creo que objetivamente no es comparable, perdona por hacer un paréntesis, Chávez con Maduro son 2 asuntos completamente diferentes, incluso personalmente, incluso en resultados, ¿no? Yo creo que en Venezuela hay un golpe de Estado. Y hay un golpe de Estado en 2017 cuando Maduro disuelve la Asamblea Nacional y convoca una Asamblea Constituyente, saltándose el proceso de consulta popular que establecía la propia Constitución y creando una Asamblea nueva, ex nueva, a su servicio, ¿no? Las imágenes que vimos en el Palacio Federal de unos diputados intentando entrar, bloqueados por la policía y grupos paramilitares, yo creo que describe perfectamente cómo está el patio. O sea, ¿cómo vas a dialogar con una dictadura? Aquí el problema, y si me permiten, y es lo último que te digo, el problema es que se ponga ideología, ¿no? O sea, a la dictadura se puede llegar desde la izquierda y desde la derecha, pero una vez llegas se comportan exactamente igual. Exactamente igual. El resultado siempre es el mismo.
Es que no Pérdida son de ni li- más bonitas ni más feas porque sean de izquierda o de derecha. Pérdida de libertades. Son dictaduras, sí, punto. Pérdida de libertades. Hay una ley, decía Juan, no, hay medios en Venezuela, claro que sí, hay medios todavía y el Nacional existe, ¿no? Pero hay una ley mordaza que te puede condenar a 20 años de ¿Tú cárcel. sabes cuántos medios de comunicación han cerrado en Venezuela? Sí. El Nacional es uno. El Nacional es uno que incluso estuvo y hasta le aplicaron sanciones económicas y tal cosa. Pero han habido más de 1000 medios de comunicaciones que han cerrado en Venezuela. Oye, Andy, por cierto, recordando las imágenes que acabamos de ver ahora, esa situación que no dejaban acceder al diputado del despacho de Juan Guaidó, ¿qué opinas? Eso es terrorismo, o sea, eso es terrorismo de Estado prácticamente. Entonces, claro, estamos hablando precisamente de que un medio de comunicación de tanto, por un lado, y entiendo, Raquel, perfectamente, porque también a mí me duele mi nación, me duele mi país, me duele mi gente, porque está pasando hambre, porque hay gente que ha muerto por desnutrición, hay gente que muere porque no tiene las medicinas, hay gente que muere porque no come. Y lamentablemente, el que ha vivido en Venezuela sabe perfectamente por lo que está pasando en nuestra nación, nuestra gente. Pero ¿sabes lo que ocurre, Andy? Que perdona que te interrumpa. ¿Qué ocurre? Tú sabes perfectamente que el gobierno tiene cooptado al ejército. Sí, claro. Que con las cajas de la CLAP y el carnet de la patria, pues tiene a sus fans obligados, ¿no? Pero la realidad es que Venezuela es una catástrofe social. La tendencia a la larga, visto desde fuera, analizándolo muy fríamente, la tendencia a la larga es que la gente se irá acobardando, se irán. Muchos han ido, hay más de 100.000 venezolanos en Canarias, por cierto, muchos de manera irregular. Totalmente, no es se que le da, vamos a ver, es que tenemos que hablar de una realidad que... 5 millones de venezolanos se han ido. 5 millones como poco. Pero ahora yo te digo una cosa, Jorge. Se va a ir desinflando. O sea, es que... Perdona, Jorge. Ahora te digo una cosa, fíjate tú. Brevemente, Tú lo Andy, acabas de decir. ¿Cómo se dialoga con terroristas, con asesinos, con sinvergüenzas que lo que han hecho es destruir a toda una nación? ¿Cómo se dialoga con eso? Ahora, yo te digo con honestidad, ¿ustedes creen que verdaderamente la solución es política? No es a estas alturas. No es política. Sinceramente. Ahora le doy la palabra a Juan, a José Antonio, muy interesante, sí, Andy, a Chicha, desde que luego. también me la ha pedido, porque yo le preguntaba a Quiñones, al diputado venezolano, por la situación política actual en España, por esa polémica a la hora de recibir a Juan Guaidó en nuestro país. Claro, ¿va a cambiar la postura de España con el gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos? Se lo hemos preguntado al diputado canario del Partido Socialista, Héctor Gómez, y al senador Maroto, del Partido Popular. Vean. Guaidó ha declarado que confía en que Sánchez sea firme con Maduro pese a Iglesias. ¿Un gobierno PSOE-Podemos cambiará la forma de actuar con Venezuela? La posición de España y del presidente Sánchez, desde luego, es firme en la realidad de Venezuela. Ya lo hicimos en su momento, en ese reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino. Es más, nuestro compromiso, si cabe, es más firme y estamos más convencidos cada vez más de la unidad, de la necesaria unidad de la comunidad internacional para resolver los graves conflictos que azotan, en concreto, de déficit democrático en América Latina y en concreto en Venezuela. Podemos es un problema para la democracia en Venezuela y nuestra vocación es que no consigan dentro del gobierno influir a un país tan importante como España dentro de la Unión Europea en la posición que España y el resto de la Unión deben tener en favor de Guaidó y en contra de la dictadura de Maduro. ¿Cuál debe ser la relación entre el gobierno de España y Nicolás Maduro? Parece evidente que el único canal posible, existente en este momento, es el grupo de contacto establecido precisamente para establecer una hoja de ruta y poder solventar la grave crisis existente en este país, en Venezuela. La relación del gobierno de España con Nicolás Maduro solo tiene que ser decirle que se vaya a su casa cuanto antes y antes de irse que devuelva todo lo robado al pueblo venezolano. Esa es la única relación que debe tener Sánchez con Maduro. ¿Cuál es la solución a la crisis en Venezuela? Son diferentes frentes los que hay que atacar para solventar esta grave realidad existente en Venezuela, pero el primer paso, desde luego, debe ser el democrático, el de unas elecciones que garanticen que la voluntad de la ciudadanía en Venezuela se ve reflejada en las instituciones. La solución a la crisis en Venezuela pasa por tener unas elecciones presidenciales, además de legislativas, con garantías suficientes para que los partidos de la oposición puedan animar al pueblo venezolano a participar en esas elecciones con confianza y ganar esas elecciones presidenciales en Venezuela, aunque sean unas elecciones presidenciales en las que también se presente Maduro.
Como ven, opiniones muy diferentes, las de Maroto y las de Gómez, las del Partido Popular y las del Partido Socialista. Juan, ¿va a cambiar la postura del gobierno español frente a Venezuela? Yo creo que no, le va a recibir la ministra de Asuntos Exteriores, pero en cualquier caso el señor Maroto creo que es del Partido Popular y creo que el Partido Popular ha gobernado en España desde que Hugo Chávez era presidente, ¿no? Y no le dijo que se fuera del gobierno y que entregara lo robado, tampoco se lo dijo a Maduro y el señor Rajoy. Entonces el discurso cuando está en la oposición al gobierno, es verdad que hay un apoyo internacional importante, pero es verdad también que en la Organización de Naciones Unidas hay cerca de 200 países, 200 estados y son 55, 56 los que han reconocido, no es el gobierno, no es Europa, la Unión Europea como institución, sino el Parlamento Europeo el que reconoce. Borrell, que ha recibido a Guaidó y que no es nada sospechoso tampoco de ser chavista, lo decía recientemente, o sea, nosotros no reconocemos cuestionamos la legitimidad de Maduro, pero no reconocemos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, lo decía porque hay una doctrina internacional, la doctrina Andrade, que no se puede, los estados reconocen a los estados, no reconocen a unas asambleas, y Guaidó ha sido hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional. Yo sí coincido con Maroto en la conclusión en que la ruta debe ser elecciones legislativas y elecciones presidenciales. La ruta, desde luego, no es la que le gustaría a algunos sectores de la oposición que dicen que no es una solución política y que a lo mejor no verían con malos ojos una intervención militar. Ahora le preguntaremos a José Antonio, a Raquel también por el tema de las elecciones en Venezuela, pero Chicha, Sí, por la diferencia de opiniones. Hay una cosa clara, Miguel Ángel, y es que este sábado día 25 se presume interesante en Madrid, ¿no? Porque si en la Puerta del Sol va a haber una concentración de venezolanos, como anunciaba Quiñones en la entrevista que le has hecho, y tenemos en cuenta también que con respecto a Canarias también nos interesa lo que pueda pasar con Marruecos después de que vuelva la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Marruecos. Pues hombre, hay que decir que este sábado va a estar interesante, pero bueno, también llevamos mucho tiempo con muchos días interesantes. Juan Luján ha dicho unas cosas, Jorge Betancur ha dicho otras, aquí se han dicho muchas cosas que, claro, uno para sintetizar pues es muy difícil, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es verdad que el orden internacional, Luján dice que solamente se deben de reconocer a los estados y no otras cosas. Raquel ha dicho una cosa importantísima. A la gente lo único que le interesa, Miguel Ángel, es comer y vivir bien. Y entonces nos dejamos de boberías, es decir, no podemos pensar que la gente en Venezuela, sea en Caracas, sea en Maracaibo, sea donde sea, incluso en la selva de Canaima, pueda estar, como yo digo, pensando en otra cosa que no sea sobrevivir. Y con esto te termino. Qué difícil tiene que ser sobrevivir después de lo que hemos visto, y sobre todo porque hay mucha miseria y también mucha ignorancia y mucha pobreza. Qué difícil es sobrevivir en un tema de esto. Y solamente un pequeño detalle, Miguel, porque he permitido, bueno, no me quería meter en las conversaciones de los demás por cuestión también de educación y no interrumpir para que no se pierda el hilo, porque el tema de Venezuela es mucho más importante de lo que podemos sospechar. A mí me ha llamado la atención, Andy, cómo fue recibido Guaidó hace unos días en Colombia. Parecía realmente un jefe de Estado, es decir, la llegada. Y luego en la Unión Europea, tú estás diciendo lo de Londres, pero es que no nos olvidemos que ha estado en las últimas horas en Davos. Aquí se tiene que estar cosiendo algo, porque no creo que la gente deba de caer ya en el pesimismo total, porque esto no se organiza así porque sí. A ver, José Antonio, si quieres aportar algo en este sentido y también preguntarte por qué este año la Asamblea Nacional tiene que convocar elecciones. Claro, vamos allá. La postura del PSOE, completamente de acuerdo contigo, Juan. El PP muchos años gobernando y ha sido muy de no quiero ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en los últimos años la diáspora se ha incrementado, no aritmética, sino de forma geométrica. Este año, a fecha de enero, ya superamos los expedientes número 1000 en extranjería. Y hoy es 23 de enero. 62 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¿Okay? De aquella dictadura terrible, feroz, contra la cual sí se luchó. Entonces, si tenemos ese tema, vamos a ver, más de 7.000 millones y medio de euros invertidos por los bolivaranos en Madrid. Una de las posturas, conversaciones que oye uno de pasillo. ¿Cómo? Pero ¿puede repetir la cifra? 7.000 millones y medio de euros. ¿De euros invertidos? En Madrid. En Madrid. La mitad de Salamanca. Es que esa es la postura ¿Pero cómo que que nos invertido llegó en Madrid? ¿A qué se refiere? En viviendas, en inmuebles. Sobre todo en inmuebles de lujo, en la zona de Salamanca. A la fecha, 3.200 golden visas. Visas de inversionistas que requieren una inversión mínima de 500.000 euros para que la den, con un año de residencia y libre entrada y trabajo.
¿Qué ha hecho Sepp Black? Esa fue la pregunta que nosotros le hicimos a todos los candidatos presidenciales que vinieron a visitar Canarias. Rivera, Casado, a los del PSOE cuando nos han recibido. ¿Qué va a hacer el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales con esos 7.500 millones de euros? Bueno, vamos a volver a cifras, a datos, porque la crisis, como decíamos, económica y social que vive Venezuela es terrible. Hemos dado algunos datos ya esta noche sobre la mesa. Alrededor de 5 millones de venezolanos han abandonado el país. Fíjense, el Foro Monetario Internacional cifra que en los próximos años esta cifra se puede hasta duplicar. Claro, aquí estamos hablando de millones de venezolanos que abandonan su país, en muchos casos, Wendy, por la pobreza, es el factor fundamental. Así es, si te parece, Miguel Ángel, vamos a seguir hablando de números, lo vamos a ilustrar en este siguiente informe y en este caso nos preguntamos ahora cuál ha sido la evolución económica de Venezuela durante este último año y esa evolución no ha sido positiva. Solo en los pasados 12 meses perdió el 35% de su riqueza. Además, la situación global se agravó al elevarse la tasa de paro hasta el 47%. Unas cifras terribles de un país que registra la mayor recesión económica del mundo. Pero no son las únicas. La cesta de la compra se ha encarecido un 200.000% en 2019 y la inflación es tan alta que el gobierno ha subido el salario mínimo de 180 bolívares mensuales a 250.000. Un aumento artificial porque la moneda se ha depreciado tanto que el valor real de estos sueldos no supera los 4 euros, lo que lleva a muchos a depender del dinero que llega del exterior o a delinquir para poder comer. Aunque el gobierno ha intentado frenar la inflación fijando los precios de los productos básicos, ha sido en vano. Los alimentos siguen disparados en el mercado negro. Por ejemplo, vean, el coste oficial de 1 kilo de carne de vaca es de 420 bolívares, pero en la calle supera el sueldo de un trabajador, unos 260.000 bolívares. Lo mismo ocurre con algo tan esencial como los huevos. 30 unidades cuestan en el mercado oficial unos 500 bolívares. Sin embargo, llegan a alcanzar un precio de 320.000. Con este panorama, la comida no llega a todos, así que para intentar frenar la desnutrición que muchos venezolanos padecen, el gobierno reparte una caja con alimentos y productos básicos denominada CLAP. Eso sí, solo la reciben 3 millones de familias, las que tienen el llamado carné de la patria y que simpatizan, como no, con el régimen. Las consecuencias de esta escasez son dramáticas. Unos 5 millones de venezolanos han decidido abandonar el país. De ellos, más de la mitad se encuentran en situación irregular en los países de destino. Pero, ¿qué ocurre con los que se quedan? Según datos de UNICEF, unos 7 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria. De ellos, y atención a esta cifra, 3 millones son niños que sufren malnutrición. Estas, Miguel Ángel, son las cifras, todas las cifras que reflejan la verdadera realidad que se vive ahora mismo en Venezuela. Pues vamos a volver a Caracas, Wendy, para ponerle rostro a algunos de los datos que nos acabas de mostrar. Y vamos a hablar con un descendiente de canarios que, como decíamos, vive en Caracas, que también es un pequeño empresario. Él se llama Fernando Pérez. Fernando, buenas noches. Sí, bueno, aquí son buenos días todavía. Bueno, es verdad, tienes razón. Bueno, la situación que se vive a pie de calle ha empeorado a la hora de adquirir productos básicos. Yo creo que no ha empeorado, más bien ha mejorado. Tú vas a los supermercados, te consigues los anaqueles, tienes de todos los anaqueles. Lo que pasa es que Venezuela se acabó el bolívar, aquí solamente se está usando el dólar y los productos de la cesta básica, pues, como todo ha tenido un incremento, todo ha ido a la alza. Eso es lo que ha empeorado en Venezuela. ¿Cuál es la situación de los hospitales por la experiencia tuya y de tus familiares? Pues cada día peor porque tú tienes que llevar desde la tirita que te van a poner cuando te curan hasta los implementos para operarte o para curarte o para hacerte cualquier cosa, tienes que llevarlo tú. Aquí la sanidad, o sea, de mal en peor. ¿La crispación política que hemos visto estos últimos días se nota en la calle también?
Yo digo que a pie de calle no se entiende o no se está viendo entender, porque es entre ellos mismos, pues entre oposición y gobierno que se está llevando a la situación política. Yo creo que nosotros estamos más enfocados en conseguir los productos, en ganarte un bolívar para poderlo convertir en dólar, para poder seguir adelante. Yo creo que es eso, o sea, creo que la situación política en Venezuela, entre ellos mismos, es que se está viendo la revuelta que hay. Entre los de pie de calle no hay eso. Ya ni se habla de que hay que... Fíjate, hoy 23 de enero y todo está normal. Y es un día emblemático en Venezuela y todo está normal. Fernando, ¿se ha desinflado Guaidó? ¿Cómo? Si se ha desinflado Juan Guaidó. Yo creo que sí. Yo creo que sí ha llevado una baja esa figura de Juan Guaidó. Él comenzó muy bien, comenzó con un batallón de gente detrás de él. En el último año ha ido desmejorando y pues con lo que pasó el 5 de enero, mayor todavía, pues o sea, mayor de que no se entiende qué fue lo que pasó y fíjate cómo estamos hoy. 2 asambleas nacionales y una constituyente, o sea, tenemos 3 poderes legislativos aquí en Venezuela, que eso no se entiende, pues. ¿Te has planteado abandonar, dejar Venezuela? Sinceramente yo viví 4 años en España, fue cuando la burbuja inmobiliaria explotó, y yo digo que como Venezuela no hay ninguno. Aquí estamos y aquí seguimos. Hay que luchar por este país, ya que nos ha dado tantas cosas a este país, tanto yo como descendiente de canario, como mis padres canarios y como muchísimas personas más. Venezuela es Venezuela y me quedo en Venezuela. ¿Y cómo se sobrevive en el día a día en esa Venezuela? El día a día es fuerte, porque tú tienes que ver, si te compras un kilo de carne, por decir algo, te compras un kilo de carne y pues ya no te puedes comprar un cartón de huevos. Tienes que esperar, hacer algo, buscar algo, un rebusque para poder conseguir lo que tú tengas. Tengo muchísimos conocidos que a lo mejor si desayunan no cenan y si almuerzan tampoco cenan. O sea, la cosa es crítica aquí en Venezuela por la situación económica que vivimos. Muchas gracias, Fernando, y un fuerte abrazo desde Canarias. Buenas noches. Venga, vale. Hasta luego. Bueno, Raquel, ¿qué opinas? Porque este es un testimonio más. Nosotros tenemos testimonios vivientes. Nosotros no, en realidad, nosotros trabajamos con inmigrantes, con nuestros paisanos. Nosotros no vemos números, nosotros vemos realidades. Esto que ha descrito este hombre es la verdad. En Venezuela ahorita, a día de hoy, hay de todo. Usted va a la farmacia, hay de todo. Usted va a los supermercados, hay una proliferación de abastecimiento de comidas, bebidas. De hecho, el Black Friday en el Sambil, en un centro comercial muy conocido en Caracas, se hizo cola para entrar al Black Friday. Entonces, nosotros que somos inmigrantes, que estamos pasándolas verdes, decimos, caramba, ¿qué está pasando en Venezuela? En Venezuela el bolívar es como no es moneda de cambio, es un papel que se usa allí, bueno, como el Monopoly. El dólar es el que manda, el dólar es el que rebusca a la gente, por eso que la gente no tiene tiempo para pensar en estrategias de nada. Como bien lo ha dicho este amigo paisano, la gente está pendiente es de ver cómo rebusca, cómo hacen los trueques. Mira, yo te vendo esto, las gomas del coche, y tú me das $10 y yo con esos $10 hago la carrera que tengo pendiente por hacer. Esa es la realidad de Venezuela. Decir además que a Venezuela ahorita, es más, ha llegado productos que ni en la época de Venezuela, aquella Venezuela dorada de los petrobolívares, habían cosas y al día de hoy las hay. ¿Pero cuánto te valen? Yo creo que a la hora de retratar Venezuela, aquí se está viendo, toda la oposición no piensa ni hace el mismo análisis, hay que ponerse de acuerdo, o hay de todo o hay crisis humanitaria. No puede ser que no puede decirse que hay una crisis humanitaria, que está el 90% del pueblo pasando hambre y hay de todo. Pero luego, por otro lado... Te estoy diciendo el costo, o sea, lo que está dolarizado, pero el pueblo gana en bolívares. La gente no tiene acceso a nada de eso. No. ¿Quién tiene acceso a esos productos de lujo? Porque eso ya se convirtió en lujo. Comer en Venezuela es un lujo. Merendar, bueno, ya ahorita te cuento. Eso solamente tiene acceso un grupo, entre esos la clase, los militares, toda esta red
de una red grande de criminales y todo. Y mucha de la oposición está metida detrás de todo eso. Andy preguntaba antes que no íbamos a una pausa, o planteaba incluso que no hay solución política, entonces no sé a qué se refiere. A mí sí me da miedo, y eso es lo que critico sobre todo. O sea, la hoja de ruta, en mi opinión, no debe pasar nunca por una intervención militar, y desde luego que la persona trabajando aquí precisamente en Televisión Canaria, en su día estuvimos en Guatemala haciendo un reportaje sobre supervivientes de las matanzas de los años 80 de gobierno guatemalteco, y el responsable de Estados Unidos para Guatemala y para los países de Latinoamérica era Elliot Abrams, el hombre de confianza hoy del gobierno de Estados Unidos. Es un auténtico peligro, y desde luego Estados Unidos no cree ni Donald Trump esté por los derechos humanos y por la democracia en Venezuela, está interesado por el petróleo. Perdona Raquel, simplemente para añadir un tema más, una pata más, porque es que lo tenemos ya preparado. Estábamos hablando de la inflación, el problema de los jubilados venezolanos. Muchos de ellos cobran 250.000 bolívares y con eso no llega prácticamente ni para comprar un kilo de queso. Vamos a ver testimonios de cómo se vive en esta situación. Vean. No consigo alimento, no tengo leche, no tengo carne, no tengo pollo. ¿Te has desayunado hoy, señora? No. ¿Cuántas veces al día come normalmente? Una vez en la tarde cuando llego. Yo estoy en contra del hambre que estamos pasando. A esta hora yo no me he desayunado, hermanito. No tengo con qué desayunarme, pero no me importa. Lo que me importa son mis nietos. ¿Qué me llama mi nieto de 4 años? Abuela, tengo hambre. Entonces yo necesito que me ayuden y me tienen peloteadas esta mañana. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién? ¿A dónde está Nicolás Maduro? ¿Dónde está Cabello? Situación que enlaza un poco con lo que comentábamos antes con Wendy, esa inflación, ese aumento del precio de los productos. Juan dejaba también un tema sobre la mesa, sobre la posibilidad de una intervención militar. Andy, no sé cómo lo ves, este tema, el de la inflación, el de los pensionistas y el de la posibilidad. Hay unos secuestradores que entran a la vivienda de una familia y pues los tienen ahí secuestrados, pero a cada hora van matando a cada uno de los miembros de la familia. ¿Qué harían? ¿Qué haría el Estado? O sea, mira a esa señora y multiplícalo por 25 millones, por 30 millones de venezolanos. Cuando yo digo, verdaderamente estamos pensando, lo hemos pensado, nosotros hemos agotado las posibilidades políticas, todas las posibilidades. Y no vamos a dejar de luchar por ellas. ¿Usted cree que Elliot Abrams y el gobierno de Estados Unidos le preocupa los derechos humanos? A Elliot Abrams, que fue investigado por violación de los derechos humanos de Estados Unidos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. Muy bien, pero contéstame tú ¿Usted cree que esos aliados de ustedes son buenos? Y disculpa que la traiga a colación. Si tu familia es secuestrada y a cada hora van matando a uno de los miembros de la familia, ¿qué pasaría? Pues desde luego que no iría a otra banda mafiosa a que intervenga con violencia a salvar a mi familia, porque no me fiaría. Estados Unidos no está interesado en invadir a Venezuela. Estados Unidos no está interesado en los derechos humanos de Venezuela. El responsable del gobierno de Estados Unidos para la crisis venezolana tiene... A ver, perdón. Uno a uno que no se entiende. Juan acaba y damos la palabra a Raquel y a Ana. Déjeme explicar. Que acabe Juan, venga. Déjeme explicar. No, vamos a ver, soy periodista que he estado en Guatemala entrevistando a Baltasar Solano, un superviviente de un pueblo de la Sierra Guatemala, un pueblo indígena donde asesinaron a 93 personas. Él se hizo el muerto y pudo sobrevivir. Está en un reportaje que se llama Guatemala, la paz incierta, del año 2003, está en las redes de Televisión Canaria, los servicios informativos. Y cuando ocurrió eso, el gobierno que los masacró, el ejército, era un ejército apoyado por Estados Unidos y Elliot Abrams era el responsable para Latinoamérica de las políticas en Latinoamérica, del gobierno de Estados Unidos. Entonces no es que sea fácil hablar, quiero decir que yo he visto a víctimas con armamento ruso y armamento chino, los que masacran al pueblo venezolano. Absolutamente cualquier asesinato, cualquier violación de derechos humanos. Lo que estoy diciendo, déjenme terminar. Que acabe Juan y seguimos, venga. Lo que estoy diciendo es que no, bueno, lo saben, pues si creen en Elliot Abrams, parece que no lo saben. Si usted lo busca de aliado a un asesino como Elliot Abrams, yo vengo de un país en donde 8 de cada 10 niños mueren por hambre. Pero ya va, porque no comen. Escúchame, déjame responder. Entonces, por ¿qué favor. pasa?
Hombre, yo puedo decir, mira, ¿ustedes de verdad creen en la solución política? ¿Tú sabes desde cuándo nosotros estamos tratando el tema de la solución política en Venezuela? Desde hace muchísimo tiempo. Y si la gente de verdad se instruye, brevemente, verá Raquel, perfectamente que nos lo que quedamos está sin pasando tiempo. en Venezuela. Ahora yo te digo, Raquel, Tú mismo lo sin acabas tiempo, de decir. brevemente. ¿Tú crees que a los Estados Unidos le importan los derechos humanos en Venezuela? Nada. ¿Te has contestado? No le interesa nada. Entonces, ¿qué tanto hablas de Elliot? No tiene nada que ver Elliot. Nosotros Elliot es tenemos... responsable, es el representante Pero del no gobierno se de va- Trump no van para a intervenir a Venezuela. Venezuela. ¿Cómo que no tiene que ver? Claro Que no tiene que van ver. a intervenir El en gobierno de Venezuela. Estados La Unidos situación está de ayudando a la Venezuela. oposición y a medios Por de supuesto, Venezuela. Pero quien está interviniendo tenemos que dejarlo aquí. directamente Cuba, interviene Que directamente nosotros, Rusia. José Antonio, Denunciable. José Antonio Ander, Miguel, una es que tenemos que dejarlo sí, aquí, que nos pero una quedamos sin tiempo. una matización 5 solo. segundos. Sí, sí. Fíjate, lo que dijo la señora, y vamos a terminar con el lado humano, porque es lo que nos tiene que Venga, Chichi. interesar. Vale. Lo que dijo la señora al final de este reportaje es lo que dijo la residente aquí en Canarias al principio del reportaje. Dijo, muchas veces me siento a comer y pienso, si ellos están comiendo. Nos quedamos sin tiempo. Hablabas del lado humano. Fíjense, para hablar de la importancia de las relaciones entre Canarias y Venezuela, fíjense en esta foto, la estamos viendo. Es una foto del 26 de mayo de 1949. Es la Alvira, un barco que llegó a Venezuela después de recorrer 7.000 kilómetros y llegó a Venezuela porque muchos canarios en esa época huían de la pobreza, también de la dictadura y acabaron siendo cogidos por el pueblo venezolano. De ahí, y con permiso de la graciosa, por eso conocemos a Venezuela como la octava isla. Fíjense cómo cambia la historia. Simplemente una imagen, una foto para reflexionar. Ahí se las dejamos. Les agradecemos a todos su participación esta noche aquí. Nosotros volvemos la próxima semana en Fuera de Plano. No se lo pierdan. Hasta la semana que viene.